Voy a probar a compartir ya. Bueno, hoy les voy a hacer esta pequeña presentación. Es sobre ruido sísmico y ondas superficiales. Eh, Primero decidí este tema porque es bastante aplicable a nuestro trabajo, a lo que nosotros hacemos, y veo mucho potencial aplicado hacia la parte de geotecnia, a todo lo de construcción y la sísmica aplicada en la geotecnia veo, no sé, mucho potencial. Entonces, se me hizo muy importante pues que empezamos a ver este tipo de métodos, ¿no? Y a manejarlos y que pues todos podamos, pues, si al final no manejarlos, pues tener como una idea de qué es lo que hacen y cómo funcionan. Bueno, como introducción, pues, primero voy a empezar a hablar qué es el ruido, ruido sísmico ambiental. Y cómo empecé a comprender el ruido sísmico, ¿no? Y lo primero es buscar su naturaleza física y su composición, ¿no? Del campo de onda, o sea, es decir, de dónde viene, cuál es su origen de las vibraciones ambientales, ¿no? Dónde se están localizando estas fuentes y cuáles son, cuál es la naturaleza de las ondas que componen el ruido y cuál es el porcentaje de ondas de cuerpo con respecto a las superficiales. Porque al final ese es nuestro objetivo, ¿no? Poder separar esas ondas y poder medir con el ruido, que es, mmm, pues técnicamente, pues puede ser más rápido medir, bueno, no más rápido, pero más fácil medir con el ruido que llevar, pues, una placa y estar golpeando una placa, que dejar un acelerógrafo y que lo estar midiendo, ¿no? Dejarlo ahí en un lugar y que se quede midiendo un día, ¿no? Es tal vez un poco más práctico y lo puede hacer una sola persona, ¿no? Bueno, vamos a empezar con las fuentes de ruido sísmico. Existen dos tipos de fuentes. Las primeras son las naturales. Mm, Estas son consideradas de baja frecuencia, frecuencias menores a un hertz. Su origen es natural, es a partir del océano, de las olas oceánicas, donde estas tienen una frecuencia máxima de 0.2 Hz, donde también existen otras frecuencias asociadas a las olas. Estas frecuencias son cuando las olas pegan en la costa, rompen en la costa y llegan a generar frecuencias un poquito más altas de 0.5 Hz. Sumado a esto existen otro tipo de frecuencias muy bajas que también son asociadas a variaciones atmosféricas. Son todavía menores a 0.1 Hz, ¿no? Esas ya son muy pequeñas. Mm, Puse esta nota porque eso también va a influir, ¿no? También el lugar donde estemos, donde se haga el estudio, pues va a influir de la calidad de nuestros datos. Entonces, como nuestra fuente viene del mar, pues mientras más cerca estemos de la costa, pues mejor van a ser nuestros datos, ¿no? Mientras más nos alejemos, pues menor calidad van a tener. Para entender un poco, tienen otro origen este ruido natural en las placas tectónicas, donde esta energía se transmite a través del mar y luego a través de las olas nos llega por las costas. Realmente ese es su origen. Pero lo que a nosotros nos importa más es como su origen más cercano, que es el mar. Entonces nos vamos a enfocar solo a este tipo de frecuencias, ¿no? Que son abajo de uno. Existen los otros ruidos sísmicos que son los antropogénicos o pues generados por el hombre, ¿no? Estas son frecuencias mayores a un Hz y pues son generadas por el tránsito, la maquinaria, pues las ciudades, ¿no? Todo el ruido humano o pues fábricas, todo lo generado al humano, ¿no? Entonces para esto hice como una tablita donde ponemos los tipos de fuentes y pues sus dos tipos, ¿no? Los naturales, que se llaman microsismos, y los artificiales, que se llaman microtemores. En los naturales vamos a tener frecuencias que van desde 0.1 a 0.5 y de 0.5 hasta 1 Hz. Su origen, como ya lo había explicado, es el océano y se componen de ondas superficiales. En la amplitud, en su mayoría, pues se tienen de todas las ondas, ¿no? Pero en su mayoría son ondas superficiales. Su amplitud está relacionada a tormentas oceánicas y se componen de ondas Rayleigh principalmente. Existen también los microtemores, que son de origen humano,
y van de 0.5 a 1. Ves que había dicho que son mayores a 1. Eso tampoco es un rango como absoluto. Pueden variar arriba o abajo del 1, ¿no? Entonces, de 0.5 a 1 y de 1 hasta 10 Hz son frecuencias generadas por el humano, y su amplitud va a variar respecto a la actividad humana, o sea, del día y de noche, de semana a fin de semana, de días laborales, días no laborales, puentes, todo eso va a variar, ¿no? Y en su mayoría está compuesta de ondas Love. ¿Sí? Ahora voy a hablar de un método que utiliza este tipo de ruido y se llama cocientes espectrales con componentes horizontales o sobre componentes verticales, pero se conoce como H sobre B. Todo el mundo lo conoce como H sobre B. Entonces, pues, este método busca obtener una frecuencia fundamental que se llama F0. Esto puede ser del sitio o de una estructura, ¿no? De un edificio, o de no sé, una casa o una estructura, ¿no? Un puente. Y aparte hay una frecuencia fundamental del suelo donde está el puente, ¿no? O del suelo donde está la casa. Entonces, ¿pero qué es esta frecuencia fundamental? Es la frecuencia de vibración máxima. ¿Para qué nos sirve? Pues con esta frecuencia, ya que tenemos la frecuencia, pues podemos estimar un periodo, y el periodo fundamental del suelo y de la casa se busca que sean diferentes para que no vayan a entrar en resonancia y tengan pues peligro de derrumbarse, ¿no? Derrumbarse las estructuras. Este periodo fundamental es algo que se utiliza también para mucho en geotecnia. Lo proponen Nogoshi y Ganashi en el 1971 y Nakamura en el 80. Primero fue Nakamura en el 89, y luego estos autores pues mejoran el método, ¿no? O sea, implementan nuevas cosas y pues implementan mejoras, ¿no? En el método H sobre B. También me puse a investigar un poco y se demostró que es posible invertir la curva H sobre B con una aproximación de la curva de elipticidad. Estas ahorita voy a tratar de explicarlo lo más breve y lo más digerible posible. Ahora sí que F frecuencia absoluta, a partir de esta frecuencia absoluta podemos obtener una estructura de velocidad S del subsuelo. Esto lo propone Tokimatsu en el 98 y Arai y Tokimatsu en el 2004, ¿no? En estos dos artículos que tengo en la bibliografía. También toda esta bibliografía que estoy nombrando aquí la tengo. Pues las voy a pasar, o el que quiera se las paso, o las subo al grupo, no sé cómo sea. También por eso la pongo, ¿no? Porque la tuve y la leí. Aquí también hay luego también quiero explicar un poco de las ondas Rayleigh, ¿no? Porque como que hablamos un poco de las ondas Rayleigh, pero quiero explicar un poco más, ¿no? En la sismología convencional, las ondas superficiales, que son las ondas Rayleigh y Love, se registran con las ondas de cuerpo, normalmente, pero en la sismología ahora sí que antigua o convencional, pues estas ondas de cuerpo se trataban como ruido y simplemente se separaban de nuestro registro. Ahora se propone que estas ondas superficiales y estas ondas de cuerpo se pueden separar y utilizar las ondas de cuerpo para caracterizar el suelo aproximadamente en promedio unos 30 metros. O sea, el suelo superficial se puede caracterizar a partir de esas ondas de cuerpo, ¿no? Para esto se utilizan las ondas Rayleigh, que estas ondas Rayleigh tienen un movimiento muy peculiar a través de un medio, ¿no? O sea, aparte de que tienen una dirección, mm, ¿ven el mouse? ¿Ustedes ven el apuntador? ¿Sí lo ven? Sí. Ah, ok. Bueno, las ondas Rayleigh tienen una dirección de propagación, pero aparte tienen un desplazamiento, ¿no? Entonces, se están moviendo hacia adelante, y aparte también la partícula se está moviendo en círculos, tiene circunferencia, ¿no?
Y esta circunferencia va a variar dependiendo del tipo de suelo sobre el que se esté moviendo esta onda, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, se está moviendo hacia adelante y en círculos y pues hacia todos lados, ¿no? La onda. Entonces, pues, esto esto lo podemos utilizar para poder describir la elipticidad de las ondas Rayleigh. La elipticidad simplemente es, hablando que las ondas Rayleigh, como va a tener un movimiento en forma de círculo, la elipticidad es cuánto se va a deformar ese círculo. ¿Vale? La elipticidad va a ser una medida de compresión de un círculo. O sea, cuánto se está comprimiendo y cuánto se está deformando. La medida de cambio de movimiento elíptico de las ondas Rayleigh va a variar conforme a la profundidad. A esto se le va a llamar, a la variación conforme a la profundidad, se le va a llamar curva de elipticidad. Esta curva de elipticidad va a ser nuestro objetivo en el análisis de la onda Rayleigh. Esta curva de elipticidad tiene dos picos, tiene un comportamiento muy característico. Me la pongo. Esta es la curva de elipticidad. Como pueden ver, tienen pues como picos arriba y picos abajo, ¿no? Siempre se comporta, o sea, aunque sea de diferentes lugares, siempre va a tener un comportamiento muy parecido a, a esas curvas, porque pues la elipticidad pues no varía, ¿no? Aunque sí varía la Tierra, pero la elipticidad, la forma de la curva, casi, o sea, siempre va a tener ese comportamiento, ¿no? Con picos arriba y picos abajo. Los picos arriba de la curva se relacionan con el desvanecimiento de la componente vertical, es decir, con el desvanecimiento de la onda cuando va en su componente vertical y se va atenuando, se va desvaneciendo, esta partícula, en vez de girar hacia un lado, cambia el sentido de la partícula. Entonces esto va a ser con el desvanecimiento de la onda va a ocurrir un cambio en el sentido de la rotación. Y eso nos va a indicar que pues se está desvaneciendo y que está penetrando más. Y también nos va a indicar el punto donde están cambiando los picos. Estas ondas Rayleigh son muy peculiares porque a pesar de que están en un mismo tipo de material, pueden tener muchos tipos diferentes de vibraciones, no como otras ondas que si es una misma o es una onda en un mismo material se comporta igual, pero esta onda no. Eso nos ayuda a poder medir su electricidad y nos ayuda a obtener esta curva de electricidad. Al final es lo que se busca, ¿no? Obtener esta curva. Este es un ejemplo de una curva de electricidad para 5 modos de onda. Aquí hay 4, 5, 6, 7 picos, ¿no? Los picos de arriba, parece que le puse valles, corresponden a desplazamientos de la componente horizontal, mientras que los picos, los picos son desvanecimiento de la componente vertical y los valles son desplazamiento de la componente horizontal. Entonces estamos, en esta curva de electricidad medimos dos cosas, ¿no? Cuánto se está desplazando la onda hacia adelante y cuánto se está desvaneciendo en la componente vertical, ¿no? Estamos midiendo esas dos cosas. Al final, esta curva de elipticidad se compara con la curva del H sobre B, que, que es lo que es lo que al final queremos cotejar estos datos para poder generar unas velocidades del suelo a diferentes profundidades, que ese va a ser nuestro objetivo. Como lo pueden ver en esta imagen, ¿no? En la imagen A se ve colores grises y negros, y como variaciones de ondas. Es la curva es de H sobre B, y en gris más grueso, gris claro y con los picos, son los picos de la curva de electricidad. Estas dos curvas se cotejan para al final poder obtener la imagen B, que son pues las velocidades de onda S en el subsuelo, ¿no? A profundidad. Autores como Fa, en el 2001, propone esta inversión de H sobre B, que se obtiene a partir de los microtemores, ¿no? Pero lo propone a partir de una sola estación.
A partir de una sola estación, obtienes la estructura de la velocidad de onda S, pues en un punto, ¿no? Imagínense, podemos medir varias estaciones, pues podemos obtener una sección, ¿no? O podemos obtener todo esto de una zona, ¿no? Se puede extrapolar, no solo de uno solo. Bueno, hasta aquí termino. Esto es el H sobre B y la forma en la que se puede llegar a invertir el H sobre B. Ahora voy a hablar de otro método que se utiliza el ruido sísmico, que se llama SPAC. Este método también utiliza el ruido sísmico y busca, como todos, busca la dispersión de onda. ¿Qué es la dispersión de onda? Las ondas, ahora sí que si yo tengo, pues, si yo tengo una fuente y tengo un geófono en un arreglo, la dispersión va a estar más lejos de donde está mi fuente, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, como lo dice la palabra, son las ondas que se dispersan. Entonces estoy buscando ya las ondas que están llegando ya lo más lejos de cierta fuente, ¿no? Bueno, este método SPAC es muy peculiar, ya que utiliza arreglos circulares o arreglos poligonales, donde pone acelerómetros y los dejan midiendo pues cierto tiempo, ¿no? Y a partir de esa medición pueden hacer una sección de ese lugar donde estuvo midiendo, ¿no? No necesitas ninguna fuente, nada más que el ruido y los dejas ahí midiendo. Y es lo peculiar, ¿no? De este SPAC que pues dejas el arreglo, lo dejas midiendo y ya hace todo. Tomas las mediciones y a partir de esas puedes obtener una curva de dispersión, que esta curva de dispersión al invertirse, pues obtenemos velocidad de ondas en la profundidad, diferentes velocidades, y a partir pues ya podemos inferir modelos del subsuelo, ¿no? Con diferentes ondas, diferentes velocidades de onda S, que normalmente pues son para geotecnia o para buscar tierra no recuerdo cómo se llama tierras, para conectar la tierra en circuitos eléctricos. No sé. Tierras físicas. Exacto. Entonces, bueno, ya hablé un poco de este método H sobre B, el SPAC. Entonces, ¿qué pasa cuando generamos una fuente de ondas elásticas en la superficie, ¿no? ¿Qué pasa como cuando golpeamos el mar en la superficie? De las ondas superficiales, la mayoría son Rayleigh, el 67%. El 27% son BS y las ondas P son el 7%. O sea, realmente es muy poco, la mayoría son ondas Rayleigh. Entonces nos estamos dando cuenta que en las ondas superficiales la mayoría de la información se encuentra en las ondas Rayleigh. Que al final lo que queremos obtener es una velocidad de onda S, ¿no? Velocidad de onda de corte. Ya que este parámetro es usado en la geotecnia, ya que es posible obtener módulos de esfuerzo, transportante, densidades, varios parámetros que son útiles en la geotecnia, ¿no? Y pues a partir de esto podemos inferir cosas como densidad, estimar estados de esfuerzos, cementaciones naturales, etcétera. Esto lo propone desde el 96 Stokhoe y otros autores. Bueno, para el análisis de ondas superficiales con una fuente, las que vimos anteriores no necesitaban una fuente. Estas son análisis estos que les voy a mostrar son análisis de ondas superficiales, pero sí necesitan una fuente como pues el marro, ¿no? Como cuando hacemos otros estudios y llevamos y golpeamos la superficie, ¿no? Uno es el SASW, que es Spectral Analysis of Surface Waves, que utiliza una sola fuente de energía vertical y dos sensores, con una separación que va de 1 a 60 metros y la profundidad llega a alcanzar hasta la mitad de la distancia entre los sensores, ¿no? O sea, si la distancia entre geófonos es de 60 metros, pues llega a una profundidad de 30, ¿no? Esto lo proponen Nazarian y Stokhoe en 1984. Otro método es el CSW, Continuous Surface Wave. Este es con una o varias fuentes de vibración controladas y la frecuencia es variable. Esta es la diferencia de pues es que tienes una fuente que puedes variar la frecuencia, ¿no?
Ese lo propone Avis en el 81 y Matthews en el 96. El más W, pues tenemos un poco de experiencia, tenemos más experiencia aquí en la empresa en GCU y son los que hemos ido, sabemos cómo funcionan. Ya no te oyes. ¿No me escuchó? Ya, ahí ¿Me sí. escuchan? Sí. Ah, ok. Este, el más W significa análisis multicanal de ondas superficiales o multichannel analysis of surface wave. Al menos son 12 sensores con 1 a 2 metros de separación entre geófonos y con fuentes separadas, ahora es diferentes fuentes a lo largo del arreglo, ¿no? Este lo propone Park y autores en el 99, ¿no? Otro método que me interesó mucho, pues, incluir, porque he visto que lo utilizan como varias empresas, que es el REMI, refracción microtremor, que es un tendido igual, similar al más W, solo que esta técnica permite separar ondas reales y de ondas elásticas para obtener DS. Es igual que más W, solo que no necesita como tal una... Entre paréntesis, entre arreglos con fuente. No necesita una fuente, sino necesita vibración ambiental, o sea, mucho ruido ambiental, una carretera, una fábrica, algo que esté emitiendo vibración todo el tiempo para poder generar buenos datos. O sea, es decir, que pues, tendría que estar como en la ciudad, ¿no? En un lugar pues que haya mucho ruido. Estos son los métodos que utilizan fuente. Al final, de Remy me gusta porque lo utilizan mucho y utilizan una clasificación. Aquí yo propongo una clasificación, no la propongo yo, la propone NERF, pero veo que la utilizan algunas empresas en el estudio BS30. Este estudio es solamente la velocidad promedio de la onda S en los primeros 30 metros del suelo, ¿no? Y pues este autor, NERF, pues, establece la clasificación, ¿no? Respecto a las velocidades, pues es una descripción de roca. Roca, suelo denso, suelo rígido, suelo blando, o de plano un suelo demasiado, con demasiada plasticidad, ¿no? Licuables, orgánicos o colapsables. Bueno, ahorita tengo unos ejemplos de estos más adelante. Por eso, primero voy a poner un ejemplo del MAW. Este es el ejemplo del que seguimos en Durango, el inicio del año. Este fue el arreglo como se hizo. Estos son 18 geófonos que se pusieron. Y las estrellitas son donde se pusieron las fuentes, donde le dimos golpes con el mar, ¿no? Entonces, lo que les comentaba es de que, imagínense, vamos a pegar aquí, entonces aquí vamos a tener ondas compresionales y muy bien la señal, pero nosotros en no estamos buscando eso. Estamos buscando la onda que se dispersa, que sería la onda que estuviera midiendo los últimos geófonos, ¿no? Los más alejados, la más dispersada. Así que sería onda. Más W y muchos de estos métodos buscan obtener este tipo de imágenes. Bueno, esta imagen, la calidad está muy mal, está muy fea, pero en general, solo para que veamos cómo es una de datos reales, porque los datos sintéticos, pues se ve una curva muy bonita, muy perfecta, que tiene que ir como, pues, ligeramente aumentando, o sea, una curva con una muy ligera curva. Así son los datos, pues, sintéticos. Los datos reales son así como estos. Y pues se busca, ¿no? Cuál tuvo mayor y cuál tuvo menor dispersión y en cuál realmente ves algo, ¿no? Una curva. Tal vez en este un poco, tal vez en este un poco, pero al final se evaluaron y se encontraron otros que tenían mejor dispersión. Y fue ¿no? Y a partir de esta curva, que se saca aquí, W, pequeña W, que se ve, se invierte y se sacan velocidades. Profundidades, perdón, en función de la velocidad. Y ya este es nuestro resultado, ¿no? O sea, velocidades de onda S con respecto a profundidades, ¿no? Para decirle, pues a tal profundidad tienes tal velocidad, ¿no? Y conforme vamos bajando, pues va aumentando la velocidad, ¿no? Como debería de pasar, en teoría.
Este es un ejemplo. Aquí hay 4 imágenes, son 4. Es un ejemplo de la curva de dispersión utilizando ReMi. Esta es la curva de dispersión utilizando más W, igual que las pasadas. Esta es la inversión de la curva de H sobre B, y esta ya es una curva de las velocidades, ¿no? De onda S con respecto a la profundidad. O sea, este es nuestro objetivo, ¿no? Obtenerlo, ¿no? Entonces, este me gustó, este ejemplo es de una empresa que hace estos estudios que se llaman B30, que al final hacen varios de estos remis o más W, los hacen sobre una línea cerca de unos edificios, y al final sacan unas secciones, ¿no? Y pueden pues, obtener velocidades y caracterizar el subsuelo somero, ¿no? Unos 30 metros más o menos, y ya te dicen, te determinan qué tipo de roca y la velocidad, ¿no? Y pues si tienes la sección, pues, y tienes varios puntos, pues también puedes hacer un mapa, ¿no? De la zona, y pues aquí está, este mapa está sobre, pues, el mapa de los edificios, y pues están zonificando zonas, ¿no? Y esos eran mis ejemplos, y aquí están mis referencias. Y bueno, esto solamente es una parte. Otra parte, estoy en las cosas más. No estoy como listo para exponerlo. Mientras esta es como la parte introductoria de lo que bueno, voy a estar trabajando. ¿Les parece? Muy bien, Giovanni. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, Giovanni. Voy a abrir los micrófonos para que se puedan hacer las dudas. Dame un momentito, ¿sí? Pues ya está, no sé si me falta alguien de abrirle su micrófono. ¿Alguna duda que tengan de la exposición de Giovanni? Yo solo tengo una observación. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. En el modelo, bueno, en algunos modelos del más W se ve claramente en la curva de dispersión la tendencia de esta. Pero cuando no es así, por ejemplo, en el ejemplo que tú pusiste donde realizas tu curva, no se ve cierta tendencia. Entonces, ¿qué parámetros o, bueno, cómo definir esa curva? ¿Bajo qué criterios? Digamos. Pues hay de dos. O sea, a veces se puede forzar un poco a que lo dé, promediando las curvas. Por ejemplo, de estas 3, pues yo veo mejor dispersión en esta y en esta, ¿no? Entonces, las promedio, empiezan a mejorar las curvas. Utilizo mi curva promediada, que necesito como arrojar ya un dato, ¿no? A fuerzas. A pesar de que, si aunque hay muy poca dispersión, va a llegar un poco, ¿no? Va a profundizar un poco, y pues... Y bueno, ¿esto es debido a la adquisición o no sé? Porque muestras un ejemplo donde sí se ve una curva casi perfecta, el ejemplo que pusiste. En ese, pues sí, claramente se ve en la dispersión ahí en la curva. Sí, sí, sí. Más o menos, ¿qué consideraciones debemos de tomar para poder tener unas mejores curvas o algo así? ¿Puede ser? Pues yo digo que el método, ¿no? Porque imagínate, este que hicimos ahí en Tayoltita, el terreno había como concreto abajo, ¿no? Y como zapatas de concreto. Entonces no había dispersión, pero había mucho ruido. Entonces nos hubiera convenido mejor meter un ReMi que estuviera midiendo el ruido de la fábrica en lugar del más W, ¿no? Que al final, pues, como teníamos la eléctrica, pues se amarra, ¿no? Los datos, y haces una buena... Ya tengo esta información, pues digo, pues hubiéramos hecho mejor otra metodología y hubiéramos medido mejor el ruido todo el día, y pues ya íbamos a tener una mejor
dispersión, ¿no? Porque eso ya no depende de nosotros, ¿no? Depende de la Tierra al final. Sí, está bien. Y ya. Era mi duda. Gracias. Oye, ¿el REMI en qué software se podría procesar? Ah, mira, sí lo leí, pero no me acuerdo ahorita realmente el software. Y es que creo que es un software libre porque lo procesan en ese. No es en el Geopsy, es en otro. Ah, ok. Es en otro, pero he visto que muchos autores lo procesan en el mismo software. No lo tengo ahorita, pero sí ya lo leí. Entonces, Ok. ¿dónde buscarlo? ¿Estas imágenes que presentaste fueron en Reflex? Estas que están ahorita, esta que está ahorita. No, las anteriores, las que eran datos. No, fueron Geopsy y de Invert. Esta es la de dispersión, es con Geopsy. Y esta ya la inversión es con Dimber. Pero es el módulo de Geopsy también. Eso es software libre, los dos. Se me hace muy bien ese software. Es libre y está muy completo. Y la última imagen que presenta del más W, que ya se ve bien definida, esa ya Esta es el mismo software, no, es el mismo software que utilizan en el REMI. Ah, okay. Yo quería comentarles que una vez hicimos REMI y lo procesamos con el Seizi-Mayer, tiene el módulo para hacerlo. Y fue el trabajo que hicimos en Toluca, no recuerdo el nombre que hicimos también TEMS para lo del tren. Para Sinacantepec, urbano. Sinacantepec, ajá, ese. Y no sé si por ahí tenga el Inge el archivo, por si lo quieren checar otra vez. ¿Ese de qué año es? Fue Como 3 años. hace como 3 años. Le hicieron REMI. Sí, igual el software, el Seizi-Mayer tiene truco para meter los datos porque ya ves que, bueno, el RAS o bueno, el software que usábamos antes solo medía 2 segundos y hay que volver a grabar 2 segundos y así nos íbamos. Entonces tiene truco el software para meter todos juntos y ya luego ya hace todo ese análisis. Ok. Yo tengo una pregunta. Bueno, el instrumento de ejecución del método son meramente acelerómetros. Para estos son geófonos. Ah, ok. Oye, vamos a pausar aquí porque se nos va a acabar el tiempo. Voy a generar una nueva liga y se las vuelvo a enviar para que continuemos con la sesión de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, finalizamos esta sesión.